No sé si ustedes tienen a su disposición el texto de Gregores y Suárez de 1967, se publicó hace mucho tiempo, pero y ahí es uno de los mejores libros de gramáticas que se ha publicado en el guaraní y que sepa yo jamás se ha traducido al castellano. Está enteramente en inglés. Entonces, y además se publicó hace tanto tiempo que está agotado desde hace décadas el libro. Conseguí una copia de yo no sé qué señor en India, al otro lado del planeta. Tuve que pagar $135 para encontrar ese libro y entonces lo tengo en mi colección personal. Y tengo como entre mi lista de cosas que hacer, traducir ese libro al castellano, ¿verdad? Para que se publique en Paraguay, porque sirve como fundamento muy importante. Son del Instituto de Tecnología de Massachusetts, estado donde yo me crecí, uno de los grandes institutos tecnológicos de Estados Unidos, donde trabaja el famoso lingüista Chomsky y nadie menos. Y entonces es realmente un libro de importancia fundamental para el estudio lingüístico de la gramática del guaraní. Ahora bien, según ellos, el sufijo P se emplea para indicar lugar. Y esa función se llama locativo, es un gramema locativo. Además de what? Esto es simplemente el lugar. Igual ya es otra que también tiene la idea de origen. Luqueguá, por ejemplo. Entonces, es el único que nada más vamos a tratar P. Porque como vamos a ver, P tiene sus complicaciones. Especialmente para un estudiante extranjero como yo, ¿verdad? Entender P. Bueno, el marcador locativo tiene 3 alomorfos. Y como señaló el profesor Carlos, hay muchos morfemas en guaraní que señalan diferentes aspectos locativos, pero nos vamos a referir acá a uno solo. Tenemos shele, tenemos chupe, tenemos pm. Los estudiantes de guaraní ya se van a comenzar a preguntar, ¿pero cómo? Shele es dativo. Esto indica el caso del complemento indirecto. Pero según análisis de los grandes expertos del locativo. Y además tiene diferentes formas, de, P y me. Entonces, esto es otro ejemplo de alomorfología. Bueno, vamos a ver que el sufijo P, identificado como locativo en cuanto a su significado prototípico fundamental, tiene varios significados. Locativo, por supuesto, pero también instrumental, direccional, complemento directo, complemento indirecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, y perdonen otra vez, les voy a tener que leer eso. Umade, yande fuera, hay fuera, omongaru hamuay, y pejeco y fuera, o yucabaina, numa fuera, upe, kawupe. Y tenemos IPG fuera P, aparece la P, también UP, y también KUP, y también UP. De más antes, nuestros antepasados, para dar de comer a su familia, tenían que matar animales con arco y flecha en el monte o en el agua. Y fíjense cómo la traducción idiomática al castellano interpreta P de diferentes maneras. Con y A. 3 preposiciones para traducir el mismo concepto de guaraní. Bueno, vamos a ver ahora el locativo con sentido instrumental. Pepe o Ampeti Caray Flechate Wura. Y la traducción, y aquí un hombre mata a un pájaro con un arco, con, que es la preposición del castellano, introduce el valor instrumental.
que en guaraní en este caso se expresa mediante el uso del P. Y ahora tenemos el locativo como complemento directo. O de Payaguá o colonizar agua Paraguay fuera de Yandel fuera o Uruguay vai Oyucahamua va fuera de Miguna. Y aquí tenemos entonces Paraguay o fuera de. Son el complemento directo del verbo colonizar. Y P en este caso no indica instrumentalidad, sino el complemento directo. También puede servir para marcar el complemento indirecto. Ella recuerda el code, madre o une. Entonces, entonces, y tenemos la P en Chupecuera, que en este caso les dijeron a ellos qué es lo que habían de hacer. Entonces ya es el complemento indirecto en castellano. La idea aquí sería, a pesar de esta variación que tenemos en cuanto a la traducción, en todo caso, en guaraní es P. Y que P entonces reúne un significado prototípico que no se tiene en castellano dicho equivalente para representar esa multiplicidad de significados. El concepto en guaraní entonces encierra un significado prototípico que después, para poder traducir esto a otra lengua, requiere de múltiples interpretaciones. El hecho de que el castellano no pueda con el guaraní en este caso, no le podemos culpar al guaraní de no expresar esas. Es que en guaraní se puede expresar todas estas relaciones sintácticas mediante un solo morfema. Y para hacerlo en otra lengua, en castellano, es menos eficiente, en el sentido de que se requiere de 6 tipos de traducción diferentes para poder representar esa unidad gramatical que es propia del guaraní. Y como si fuera poco, también tenemos sentido direccional. Oñeja ale cuera jote tramueve, oje cama eponambe chupe cuera. Bueno, y tenemos ambueve hacia otros países en dirección a. Como hemos visto, P, para poder traducirlo al castellano, requiere de por lo menos 4 preposiciones: a, con, por, hacia, en, 5 preposiciones para traducir un solo concepto de guaraní. Bien, pero abajo el nivel. Sí. Alístense, porque ahora vamos a hablar de eje y es peor. A su nivel. Hay varias clasificaciones de eje. Wash lo identifica como el complemento que rige en ciertos verbos tales como mañana o mañana o mañana, el verbo manduá y manduá Trinidad y Trinidad Sonable, otro miembro de la academia, y también Lustig, Lustig, pequeño alemán que ha venido acá durante muchos años, lo conocen ustedes, sí. ¿Alguna opinión? Sí, ¿qué 60. ¿Ah? 60. Sí, no lo conozco todavía, pero he leído de su trabajo. A los alemanes les fascina el caso del Paraguay. Claro, por acá tiene muchos menonitas, entonces hay cierta relación histórica y vienen aquí, han enviado a Harald Thun, a Wolfgang Lustig, para estudiar el caso. Bueno, y ellos lo traducen utilizando por. Ahora hay otro, no sé si ustedes saben del trabajo de Gómez Rendon, que también es importante en el mundo lingüístico, en el sentido de que ha publicado mucho sobre, no lo conozco, pero he leído otra vez su trabajo, y lo traduce también utilizando
En inglés, by, ¿verdad? Que significa por en mi lengua. Y por último tenemos otra alemana, Judith Hohenhauser. Es experta en semántica formal, enseña en la Universidad de Ohio. Lo que ella escribe es absolutamente imposible de entender porque son todos simbólicos simbólicos de la lógica. Es casi, no he llegado a dominar nada de su semántica. Y ella y su pobre estudiante Colin, que aparentemente aprendió de ella, se dieron por vencidas. No utilizan ni por, ni el inglés by, nada más ponen reje. Es su traducción de reje. Reje, dice reje. Bueno, y para complicar la cosa, reje no se escribe igual, tiene diferentes manifestaciones. Esto es alomorfología. Varía según el contexto fonético y ortográfico. A veces se trata como posposición. Esto me vuelve loco. Y también se trata como sufijo. Y la tercera forma es una función. Entonces tenemos sherehe, tenemos hawele, tenemos hese, que es una forma funcionada de tercera persona. Y esa categoría es la forma de rehe. Bueno, yo he propuesto que rehe que designa el caso oblicuo. Tradicionalmente el caso oblicuo es una residencia que lleva el sustantivo que funciona como complemento directo, como complemento de una preposición. Ahora, el caso oblicuo no es ni directo ni indirecto. Por ejemplo, en 1 y 2 se ve que el castellano no distingue entre ese e isupé. Tenemos, por ejemplo, o mañájese, le o la mira. Y tenemos o jeshauspe, le o la va, le o la ve. Igual, o sea, a pesar de que en castellano no hay ninguna diferencia de traducción, sí hay una distinción gramatical en guaraní que no existe en castellano. Bueno, vamos a hablar de mi lengua también, que me encanta. ¿Y saben por qué? Entonces, claro, si es la lengua de mi madre, por supuesto me encanta. ¿Qué voy a decir? No me sé, en castellano, pero solo en inglés. Ñaki ni añonte, pero el inglés también sirve porque es interesante en cuanto a esa traducción. Acuérdense que ese e isupé no tiene ninguna diferencia en castellano, pero en inglés sí hay. Tenemos, por ejemplo, o mañana ese. He looks at her. Entonces, at significa a ella. Y después tenemos o he sees her. Her, entonces sería la tercera persona, ella. Y es una forma especial que indica que es el complemento del verbo. Pero tenemos una distinción que refleja la distinción que existe en guaraní. Es por esta razón que no podemos usar la traducción como base de determinar si una distinción en el guaraní sea legítima o no. Ahora, en 5 hablando del castellano, marca el complemento oblicuo de acordarse. Por ejemplo, shimanduajese, me acuerdo de ella. En este caso, ese se traduce por una preposición seguida de un pronombre. Shimanduajese. En inglés desaparece la preposición. Es decir, que hay una distinción consistente en guaraní que no se traduce consistentemente, ni al inglés ni al castellano. El inglés y el castellano difieren en cuanto a su representación de esa distinción gramatical,
que existe de una manera consistente solamente en guaraní y posiblemente en otras lenguas. Ahora, en el 7 y 8 tenemos Xiaobarajese, me enorgullezco de él o de ella. Xiaobarajese. Entonces, en este caso, tenemos la traducción al inglés que representa con una preposición ese significado de que sé. Y estos contrastes entre traducciones del guaraní al castellano no representan sentidos distintos en guaraní. Es importante no confundir la variación de la traducción con polisemia. Ahora, la posposición de se traduce de varias maneras: oblicuo, instrumental, comitativo, locativo, direccional y resultativo. ¿Cuántos tenemos? Dios mío, 6 significados para reger. Por ejemplo, vamos a ver el oblicuo como complemento directo. Coñacaraí o bañájese. En este caso, en castellano se interpreta, se analiza tradicionalmente como complemento directo. Como sentido instrumental, aveo yuca pira ure. Mi español fuera un de tacha fuera ure ojeka ki upura. Tenemos dos traducciones aquí. Tenemos el uso de reje con u para representar otra vez el instrumental que habíamos visto antes, que P también se puede usar para señalar lo que es traducido en castellano como significado instrumental. Pero también tenemos RGB para traducir para comunicar ese mismo sentido instrumental. Ahora con sentido comitativo. Comitativo es el término gramatical para traducir como. De allá, gente cocuera, mi canguera, de y de con sus hijos, acompañado de sus hijos, sería más bien instrumental en vez de comitativo, en vez de instrumental. También tenemos el oblicuo con sentido locativo. Auyucaji cuayucacuera oicoa caure, que había por el monte, otra vez en el monte. Eso ya es sentido locativo. Direccional. Entonces esa fruta caía en abundancia al suelo. Y tenemos en este caso la dirección donde cayó esa fruta. Como resultado, pesa el cuero y cobre, entonces así vivían ellos porque no había nadie que les dijera qué había de hacer. Y entonces tenemos otra vez el oblicuo con todavía otro significado. Conclusión. Tenemos que evitar el lingüicentrismo, es decir, usar una lengua para imponer sobre otra lengua categorías que no son propias de esa lengua. Durante siglos se ha tratado de imponerle al guaraní una estructura no indoeuropea. Como ejemplo primordial, Montoya, en 1640, identificó Shebe, Orebe, Yandebe como traducción del dativo. La teoría lingüística sostiene que las lenguas del mundo comparten principios universales, eso sí. La teoría lingüística también postula parámetros que son dimensiones de variación, cuyos valores diferenciales producen la diversidad lingüística que se atestigua en el mundo, entre las lenguas del mundo. Toda lengua dispone de los medios para señalar ubicación, pero estos medios varían de lengua en lengua. La idea, entonces, el concepto del locativo es universal. No hay lengua en el mundo que no pueda expresar ese valor gramatical locativo. Sin embargo, las lenguas, como hemos visto,
varían en cuanto a las herramientas lingüísticas que tienen, morfológicas que tienen para comunicar eso. De igual manera, toda lengua tiene una manera de señalar una relación oblicua entre un ente y un verbo. En este caso es el famoso RG del guaraní, que tiene múltiples traducciones. Como estudiantes del guaraní y del castellano, nos incumbe descubrir los valores universales compartidos por las dos lenguas. A la vez, se deben señalar las diferencias que existen entre las dos. La glosa morfológica interlineal permite apreciar lo que une y separa las lenguas del mundo. Nyamba a onyo vive pa ikatum hawaisa o hote no dego to avani ene. Auyeta ite pene, se